Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un episodio más de La Cueva del Pirata. Seguimos en este entorno cada vez más fantástico. Estamos ya en la segunda temporada y en la primera, uno de los capítulos lo dedicamos a aquel triste suceso de un accidente aéreo que se llevó por delante la vida de Big Bopper, de Richie Valens y de algún pionero más de aquellos tiempos incipientes de la cultura del rock and roll. Pero no ha sido el accidente único que se ha llevado, insisto, por delante la vida de gentes del rock, ¿no? La lista podía ser exhaustiva, yo no he querido buscar absolutamente todos, pero sí resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, Bill Chase era el líder de una banda, podríamos decir, de jazz rock, muy en el estilo con metales, muy en el estilo de Chicago y de Blue Sugar Tear, y bueno, su avión tenía el 9 de agosto del 74, se metía una galla, en ese accidente morían varios de sus músicos y además de los dos pilotos que tripulaban la avioneta. Otro personaje que también moría en un desastre aéreo fue Michael Jeffery, que fue manager de Jimi Hendrix en el 73, como 3 años después, más o menos, de la muerte de Hendrix, cerca de Nantes, en Francia. El avión en el que viajaba colisionó con otro avión en el aire, murieron unos 68 pasajeros, unas 68 personas, y ahí se quedó también la vida del que había sido, manager de Jimi Hendrix. Hay otro tipo conectado con el rock, era un cantante de country rock llamado John Denver. Él pasó a la historia por algún tema muy entrañable, Llevadme a casa, Caminos del campo, y algunos otros hits más. Bueno, como siempre, estamos ilustrando lo que contamos con discos que pertenecen, bueno, pues a nuestra vida y a nuestra cultura, y estamos hablando de personajes que conocemos no porque hayan sido noticia en un desastre aéreo, sino porque los conocemos musicalmente. John Denver se nos iba en el 97, el 12 de octubre del 97, en la bahía de Monterrey, en California. Había un avión experimental de fibra de vidrio que colisionó con la tierra, y John Denver, en pleno momento bueno de su carrera, con 53 años, nos dejaba para siempre. Travis Barker, el batería de los Blink-182, sobrevivió a un accidente aéreo, pero con graves quemaduras. Pero sobrevivió. Fue en el 2008, en Carolina del Sur, y bueno, la aeronave se estrelló durante el despegue por varios fallos técnicos, y aunque Travis Barker, el batería de los Blink, se salvó, murieron 4 personas, el piloto y otras 3 personas más. También se dijo en su momento que Travis había muerto, pero luego, afortunadamente, la noticia se tuvo que desmentir. Ahí, como ves, la lista es grande. Y luego está este personaje, Randy Rhoads. El que fuera guitarrista venía de una banda llamada Quiet Riot, y luego se hizo grande, se hizo famoso por estar en la banda de Ozzy Osbourne. Randy era uno de esos guitar heroes, y el hombre prometía mucho. Yo, de hecho, en recientes entrevistas que he leído con Randy, pues cercano, en tiempos cercanos a su muerte, él contaba que tenía muchas ideas y que quería desarrollar una técnica de guitarra diferente de la que estaba utilizando. Vaya, que tenía muchas cosas que decir y que aportar, ¿no? Aquí está el tributo que se le hizo por parte de Ozzy. Ahí está Randy, la carta entrañable, conmovedora, que Ozzy escribió cuando Randy se fue. Este es uno de los discos, digamos, personales de Randy Rhoads. Es un disco pirata que recopila un poco su trayectoria. Bueno, una avioneta Beechcraft Bonanza acabó con su vida en Florida, en Estados Unidos. Era una historia muy triste. Estaba de gira, supongo que la conoces, pero por si acaso, estaban de gira con Ozzy Osbourne, iban en una camioneta de gira y es donde dormían. Entonces pararon en Florida, en algún punto de Florida, pararon para descansar, ¿no?
Entonces el conductor de la furgoneta tenía licencia de piloto y cerca de donde habían parado para descansar había un aeródromo, le dejaron una avioneta y se montaron. No sé de qué manera consiguieron que Randy subiera a aquella avioneta, porque a Randy no le gustaba mucho volar, pero por lo que fuera le convencieron y subió a la avioneta. Entonces el piloto empezó a hacer el orejas con la aeronave, ¿no? Él no tenía la licencia en regla y bueno, pues desde el aire vieron la furgona en la que estaba descansando Ozzy Osbourne, la parienta Sharon, y quisieron acercarse lo más posible a la furgona para darles un susto. Lo hicieron una vez, volvieron a pasar todavía más cerca y bueno, la historia es que al final chocan con la furgoneta, ahí se desmadra el control de la avioneta, chocan con una granja cercana y mueren, caen al suelo y mueren en el acto. 25 años tenía Randy Rhoads, que... Insisto, no sé cómo consiguieron convencerle para que subiera ahí. También murió en ese accidente Rachel, que era la maquilladora, y el piloto, que era Andre Aykroyd. Esa es una de las historias más tristes y más estúpidas de toda la historia del rock, la muerte de Randy Rhoads. Jim Croce, digamos, cantautor muy ceñido también al ambiente del rock, moría el 20 de septiembre de 1973 en Luisiana, en un también Ben Crash. La causa de la muerte de Jim Croce fue un error del piloto. El avión no ganó suficiente altitud y no pudo pasar por un pequeño bosque de nogales, y al final, que estaba al final de la pista, y al final, bueno, pues la cosa concluyó con que Jim Croce moría, su manager también, un cómico que les acompañaba y también el piloto de la aeronave. Otra de las muertes terribles causadas por un accidente aéreo fue la de Otis Redding, ese cantante de color que de alguna manera había reivindicado mucho las figuras de los cantantes negros dentro del público blanco, ¿no? Otis Redding estuvo en el Festival de Monterrey y ante un público de hippies, fundamentalmente compuesto por audiencia blanca, ahí demostró que un cantante de color, con el arraigo y con el feel que él tenía, podía enmudecer a cualquier tipo de audiencia, ¿no? Bueno, pues estos son discos de Otis Redding. Este es el disco promocional de su tema más conocido, que se publicaba después de su muerte, que llegaba al número 1, el Sentado en el Muelle de la Bahía, ¿no? También en ese accidente también moría su grupo de apoyo, 4 miembros de su banda Bar Case también morían, ¿no? Y se nos llevó a un tipo muy joven que estaba demostrando mucho, que tenía una carrera meteórica y que todavía tenía mucho que decir. El piloto también murió en aquel desastre aéreo. Pero posiblemente el más conocido de todos los desastres aéreos en la historia del rock sea el de Lynyrd Skynyrd. De hecho, hay una película que narra el accidente, ¿no? Ronnie Van Zant, el cantante de la banda, Steve Gain, el guitarrista, la corista Casey Gain, se dejaban la vida en un accidente ocurrido el 20 de octubre de 1977 en Galesburg, en Mississippi. Era un Convair, el aparato que se llevó la vida de Lynyrd Skynyrd. Además, hay una historia muy curiosa, y es que no el mismo avión, pero sí otro avión del mismo modelo y de la misma marca, un Convair CV240, lo quisieron alquilar Aerosmith para su gira de aquellos tiempos, de aquel momento, ¿no? Y al final, no sé por qué, me parece que fue por problemas de pasta, de que era muy caro, decidieron pasar de la opción de alquilar ese Convair, que se cargó a parte de la banda de Lynyrd Skynyrd. Un fallo mecánico por falta de combustible, un intento fallido de aterrizaje, y la leyenda de Lynyrd Skynyrd
bueno, salía maltrecha en ese momento. Y además es tremendo porque el avión salió en llamas, lógicamente, como en todo tipo de desastre aéreo, y pocos días después del accidente que se llevó la vida del cantante y de los otros miembros del grupo, se publicaba el disco que recientemente habían grabado y que estaban promocionando por Estados Unidos, el Street Survivor, que, bueno, está envuelto en llamas. La portada, después de que se produjera el accidente aéreo, tuvieron que cambiar la portada porque era como de muy mal gusto. Nosotros hemos conseguido la portada original que de alguna manera ilustra uno más de los sucesos trágicos en la historia del rock provocados por accidentes aéreos. No he querido hacer una lista exhaustiva, pero estos sí que han sido unos ejemplos bastante sangrantes. Con respecto al primer y posiblemente más conocido accidente aéreo, el que se llevó la vida de Big Booper, de Richie Valens, etcétera, tendremos que volver a hablar, porque en ese accidente, aparte de la inactitud del piloto, también se habla de que tiempo después del accidente tuvieron que exhumar los cadáveres por algunas historias muy raras, entre otras que se encontró una pistola dentro de la aeronave y que pudo haber alguna movida entre ellos antes de que el accidente se produjera. Pero eso lo contamos en otro capítulo de La Cueva del Pirata que está por venir. Gracias.